La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos queridos. Es muy grato para mi espíritu volver a estar como todos los viernes a hablar aquello que en su gran mayoría no está en los libros, o porque no interesa que estén, o porque simplemente están ahí para que uno como médico se informe de aquello que está estructurado, los médicos debamos saber. El programa de hoy es un programa cuya intencionalidad está en poder llegar a las personas después de 2-3 años de una experiencia vivencial con muchos pacientes que han llegado a mi consulta, después de la pandemia, después de haber recibido 1, 2 y en especial 3ª, 4ª y hasta 5ª vacuna del COVID. Personas que antes de llegar a mi consulta habían pasado por otros médicos con especialidades, como lo voy a referir inmediatamente, con una serie de patologías, entre comillas, que nunca habían tenido, que no tenía una explicación y que ya vamos a ver que luego de ser tratados o ser señalados como no haber una evidencia en exámenes de laboratorio, tengan un problema del que el paciente está acuciado, está sentido, está abrumado de no saber qué es lo que pasó. Esto es muy importante que lo señalemos en cuanto nos informemos y con ello despejemos dudas que el ser humano, frente a situaciones que no conoce, lo que sucede con él es estresarse más, abrumarse es la palabra, y con ello realmente causar patologías, enfermedades, que ahí sí tiene explicación. Y lo digo de entrada, señora, vaya donde el psiquiatra. Noti Hoy y el doctor Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Y bien, amigos, vale volver a aclarar. El programa de hoy, la finalidad es despertar el interés de muchas personas, llegar a conocer qué es lo que pasó con su organismo luego de las vacunas. El programa de hoy no está para discernir si las vacunas fueron buenas o fueron malas. Eso ya sucedió. Lo que sí es evidente y que he podido yo, en los decenas de artículos que he podido recopilar, que muchos científicos, doy algunos nombres, si fuera todo se acabaría el programa, solamente nombrarlo, hablar de Michel Yedon, que fue expresidente de Pfizer, igual como hubo 80 científicos que escribieron una carta dudando de la estrategia de inmunidad de rebaño y que lo sacaron en la famosa revista científica de Lancet como una falacia peligrosa. Para hablar de hoy en este programa hay toda una base recogida en una serie de artículos que fueron lanzados, fueron escritos y luego callados, todos ellos porque estaba en contra de la eficacia de lo que fue las vacunas. Hoy vamos a ver qué es lo que pasó con estas vacunas y qué sucedió con el organismo de muchas personas en el mundo. Y vamos a empezar, por razones de orden, con el sistema nervioso. Es muy cierto que muchas de las empresas que fabricaron las vacunas, que sacaron a la venta las vacunas, luego han tenido que aceptar que no fueron del todo muy eficaces. Y me quedo ahí. Pero el caso es que hablemos de coincidencias. Por ejemplo, de cómo a nivel del sistema nervioso, a nivel de la cabeza, sucedió que se dieron migrañas o cefaleas en pacientes que nunca en su vida habían tenido
molestias de la cabeza, mucho menos, cefaleas, mucho menos migrañas. O personas que presenten desmayos sin razón alguna y que luego de exámenes por parte del neurólogo no tenían una explicación. Igual en el electroencefalograma o mirando si acaso eran estados agudos de hipoglicemia, etc. Y comenzaron a presentar eso casi como pequeñas ausencias, que es una forma menor de epilepsia. O pacientes que comenzaron a presentar temblor menor en las manos o en las piernas o en los pies y que se agudizaban en determinada hora del día y que revisado por el especialista tampoco tenía una explicación. O pacientes que fueron diagnosticados de esclerosis múltiple. Yo hablé algún momento a propósito de la fibromialgia, cómo hubo el error de confundir y diagnosticar a dos mujeres jóvenes de 30 y 34 años de esclerosis múltiple, cuando en realidad luego hubo otros dos neurólogos que les diagnosticaron de fibromialgia. Y claro, fueron tratadas con ansiolíticos, antidepresivos, relajantes musculares, analgésicos, y que en esas condiciones les traté. Pacientes que las dos coincidían con haber recibido las vacunas. Coincidencia, hablamos. O también de pacientes que luego en especial la tercera y cuarta vacuna, presentaron neuralgias, en unos casos neuropatía periféricas que en la medicina convencional no tiene tratamiento, que no sea sintomatológico, o problemas de neuralgias del trigémito o de neuralgias faciales o de tics nerviosos, sincidencias, llamémoslo en términos científicos, y situaciones de mareos, de diagnósticos de vértigo o de síndrome de Meniere que les sucedió sin nunca antes haber presentado. Pacientes también pasando a otra especialidad médica a nivel del sistema muscular y esquelético, pacientes que nunca habían tenido dolores articulares y de pronto comenzaron a presentar ello, fueron donde el especialista, el reumatólogo, el traumatólogo, y fueron diagnosticados sin más ni más de artritis, en algunos casos de artritis reumatoidea, sin que los exámenes demuestren que había un proceso inflamatorio que hable de una artritis reumatoidea, y sin embargo fueron diagnosticados de ello, todos coincidiendo con las vacunas. O problemas de bursitis, de tendinitis, o problemas de lumbalgias, sin que al examen, a la radiografía, a la resonancia, tengan problemas de la columna vertebral, de la columna lumbar, y eran diagnosticados de ciática o simplemente de lumbago y su tratamiento era sintomatológico, sin embargo de que por ello no cedían y por ello es que llegaron a mi consulta. Problemas de contracturas musculares, sin razón alguna, en pacientes que los electrolitos lo tenían bien, magnesio, potasio, calcio, etcétera, que eran pacientes con una adecuada hidratación, pacientes que nunca habían tenido problemas de calambres, pacientes que comenzaron a presentar dolor de espalda que no tiene nada que ver con lo que yo he diagnosticado de el famoso triángulo de la angustia, que tiene mucho de razón por problemas de estrés, digámoslo en términos generales hoy. Única coincidencia que tenía es que fue después de la tercera y cuarta vacuna en especial. O problemas de algún paciente recibí como síndrome de Sjögren, que es esa sensación, se lo ve, que los dedos de las manos están morados y muy fríos, que en su vida lo habían tenido. Al presentar eso tenían que utilizar guantes. Recuerdo de una paciente que llegó al consultorio con guantes y al sacarlo realmente tenía los dedos morados. Y claro, el diagnóstico del especialista fue un síndrome de Sjögren. El tratamiento nunca le funcionó. O también de problemas de aparente presencia de manchas a nivel muscular, a nivel articular, frente a un eco. Manchas que no tenían una explicación alguna y que luego de un tratamiento no solo de acupuntura, sino de lo que ha sido un gran problema, de la gran duda de la presencia de óxido de grafeno, esos hilitos que se presentan al microscopio y que ha sido negado que estaban componiendo la ampolla de la vacuna del COVID-19. Estos pacientes
tanto como otros de problemas de, hablemos de oído, nariz y boca, que comenzaron a presentar aftas vocales, alteraciones de la voz o problemas diagnosticadas como amigdalitis, pero que en realidad nunca se presentaron con fiebre, sino con ardor en lo que yo considero son las amígdalas, no enemígdalas, es decir, faros de alarma que hablan de una inflamación del organismo y que son, entre otras cosas, productores de glóbulos blancos, o problemas de zumbidos de oído que sin más ni más comenzaron a tener horarios. Mucho de biorritmos circadianos, ya vemos en la medicina china, entre las 2 y las 4 de la mañana es una hora que pertenece a la energía del hígado. Sería un poquito largo decirlo, pero el hígado es un órgano que cumple muchísimas funciones y entre esas lograr que el organismo pueda activar su metabolismo y en la noche, entre esa hora, ser la hora en que más se dispone a reposar para poder amanecer reactivado. Y resulta que esos pacientes en ese horario comenzaban a sudar en una quema de glucosa y una forma de mostrar esa exacerbación funcional en una hora que no debe el organismo trabajar, entre otras cosas presentaban zumbidos. Pacientes que nunca en su vida habían tenido sangrados en las encías y comenzaron a presentar sangrados sin razón ni siquiera al cepillarse los dientes. Los vértigos que dije hace un momento, los zumbidos de oído, todo acúfenos, digámoslo en su nombre, que no tenía una razón de ser y que mirada por el especialista no lo encontraban absolutamente nada. Hagamos una pausa para seguir hablando de esta serie de sintomatologías que, repito, sin explicación clínica ni de laboratorio, haya tenido su razón de ser y consecuentemente una sin razón de tratamiento. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Medicina y acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura es una medicina milenaria para el tratamiento de las enfermedades y el Dr. Rafael Bonilla Cortés, con estudios por más de 30 años en la República de China, está ahora en NotiHoy para mejorar su salud y la de su familia. Gracias amigos por la espera y por este programa que puede resultar un tanto tedioso, pero que la intención es despertar un poquito a personas que al haberlas recibido en el consultorio luego de 4, 3, 2 años con esta serie de problemas de patologías inexplicables, para ellas ha sido un alivio encontrar que con un tratamiento de acupuntura, debo aclarar, la acupuntura no es el poner agujas, la acupuntura es ingeniería biológica, es el manejo muy sensible de zonas que tienen un voltaje eléctrico medible en milivoltios y cuya estimulación sensible va a provocar reacciones bioeléctricas en 2 centésimas de segundo. Una de las teorías del óxido de grafeno en las fotos que salía el celular pegado ahí en el brazo donde le habían puesto la vacuna es eso, electricidad, digámoslo así en términos extremadamente sencillos. Y nosotros siendo entes, seres que cargamos energía, el famoso chi, energía vital, y que hoy se lo puede medir y variar, eso puede causar variaciones fisiológicas, aflorar con variaciones neuropatológicas. En el caso de ginecología, por ejemplo, recibí el caso de una anciana de 83 años de edad que luego de la 5ª vacuna, porque le habían puesto 5 vacunas, los hijos muy preocupados, resultó que comenzó a presentar hemorragias vaginales en los periodos que coincidía con sus fechas de muchos años atrás de los ciclos menstruales y que vista por 4 ginecólogos no tenían una explicación alguna, le habían hecho pruebas hormonales y todo estaba bien y sin embargo presentaba estos ciclos menstruales, que ya era preocupante porque en su edad y en su condición pues estaba provocando una anemia. Este es el caso más alarmante
que traté respecto de pacientes que luego de la coincidencia de haber presentado las vacunas tuvieron este tipo de trastornos. O pacientes que, manteniendo sus menstruaciones regulares, comenzaron a ser irregulares y a tener el síndrome premenstrual o tensión premenstrual, digámoslo así. Pacientes que nunca habían tenido fibromas uterinos o miomas uterinos comenzaron a desarrollar miomas que, sintiendo dolor y pesadez en la zona pélvica, se hicieron tratar y resulta que presentaban miomas en varias partes del endometrio, en la capa subserosa, etc., y que no tenía una explicación cuando en el examen del año anterior no habían tenido ninguna situación por el estilo. Había pacientes que igual habían presentado problemas de anorexias que les dijeron eran nerviosas por el miedo que les, repito textual, que un facultativo le había dicho que era una anorexia nerviosa temporal por el miedo que le habían incitado justamente por las mismas vacunas. O pacientes que no eran de carácter ansioso, que no eran personas angustiadas, que no habían presentado nunca una crisis de ansiedad, mucho peor crisis de pánico, y que resulta que coincidió con la puesta de la tercera, cuarta vacuna, insisto en ellas, con problemas de crisis de angustia, crisis de pánico, o pacientes que habían sido absolutamente normales, iba a decir, normales deberíamos decirnos todos, pero que se volvieron apáticos, depresibles, apagados. O algún paciente me refirió que nunca antes él había sentido la necesidad de fumar y que era tal su ansiedad por fumar, algo que nunca lo había tenido, que en realidad fue tratado con ansiolíticos, pero él se negaba a tomar porque repetía que él nunca había sido eso y que algo sucedió con su cuerpo, lo decía él, lleno de reflexión, de una inteligencia nata, lleno de una neuroplasticidad que le llevaba a sentirse que no era su problema así clásico de ansiedad y que iba por esa dependencia de fumar. Aparte de que cada vez que fumaba le resultaba extremadamente irritativo y le causaba una tos. Vale hablar también de pacientes que coincidió luego de las vacunas, que comenzaron a presentar insomnio. Un insomnio primario, es decir, si antes se dormían fácilmente a las 10 de la noche, se demoraban hasta la 1 hasta lograr conciliar el sueño. Todos estos pacientes han llegado a mi consulta ya siendo tratados con la medicación que la especialidad lo indica y que sin haber resultados buscaron otro tipo de ayuda para, en base de estímulos bioeléctricos y los 28 tipos de pulso de la medicina china, tratar al organismo en lo que presentan estas variables. Cuando hablo de los pulsos, 28 tipos de pulso de la medicina china, es variables, 28 variables que se da en 3 profundidades para analizar 12 órganos y vísceras al interno de nuestro organismo. Algo que en términos de computadora nunca se lo ha podido hacer, como hace solamente el arte del médico preparado para ello. Y encontrar que las variables energéticas de cada órgano tenía una patología de su flujo circulatorio, quizás no quiero complicarme en explicación, pero que al tratar tan solo eso, no la sintomatología, sino lo que el cuerpo señalaba en términos biofísicos, lograr que ese paciente normalice su organismo. Vaya que en términos de niños que también recibieron la agudización en pacientes, en niños con rinitis, con alergias, que se volvieron asmas, que se volvieron bronquiectasias, que se volvieron estados riníticos repetitivos o adenoiditis, era algo que la madre, en su intuitividad, señaló que su hijo de 8 años, de 10 años, que nunca había tenido estos problemas, fue a raíz
de la vacuna que comenzó a presentar, y mucho más en niños que tenían antecedentes alérgicos por predisposición de su papá, de su mamá o de un tío. Hagamos un último corte porque vale terminar de la manera que quiero decirles. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Medicina y acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel, en puntos estratégicos del cuerpo. El Dr. Rafael Bonilla Cortés, máster en acupuntura, está en Noti Hoy. Haga su consulta por la salud y la vida. Bien, amigos, dejado para el último una cosa que ha estado muy clara respecto de la incidencia que los científicos que han estado a favor de las vacunas han tenido que aceptar como un hecho cierto, y son las miocarditis y las trombosis con trombocitopenia, es decir, patologías muy claras, muy manifiestas, aunque señalan que la incidencia es muy pequeña. Realmente, para no tomarlo en cuenta, lo señalan. Resulta que sí, en el mundo fue extremadamente muy alto el número, y no voy a citar cifras porque no viene al caso, pero sí que en el mundo médico y mucho de pacientes, quizás más enterados unos que otros, las miocarditis fueron una manifestación no en edades mayores, sino incluso en edades, hablo de 35, 40, 45 años. Patologías que sin ninguna razón en absoluto, ningún antecedente cardíaco o de infección, incluso de encías, que, vale decirlo, a veces las infecciones gingivales puede causar infecciones a nivel cardíaco. Esto es muy cierto, de ahí qué importante es la prevención y cuidado de la limpieza, de hacer un tratamiento de limpieza al menos un año respecto de la dentadura, respecto de la higiene bucal. Eso por un lado. Y por otro lado, también el hecho de, en el caso de mujeres que comenzaron a presentar hemorragias, dismenorreas, y hablo de pacientes mujeres de entre los 28 a 38 años de edad. En ello hubo una investigación del Instituto Noruego de Salud Pública que sugirió que la vacuna COVID-19 o la respuesta del organismo a las mismas podían provocar hemorragias vaginales inesperadas en las mujeres, y que este fenómeno se observó en las distintas etapas reproductivas. El equipo de investigación detalló sus hallazgos que plantearon la posibilidad de que la proteína Spike del virus SARS-CoV-2 podía estar implicado en este fenómeno. El estudio incluyó aproximadamente a 22,000 participantes mujeres de 32 a 34 años, y que este estudio terminó demostrando que estas hemorragias vaginales inesperadas en el 3.3% de mujeres posmenopáusica, en el 14%, y en esto estoy señalando exactamente el número, el 14.1% de las perimenopáusicas y el 13% de las premenopáusicas y perimenopáusicas, fue más que el triple de las tasas esperadas. Esto no pudo negarse porque la evidencia de tal número en Noruega resultó que era muy, muy concluyente. Estos hechos, en definitiva, y no solo hablando de Noruega, sino en el mundo, tiene, en términos de suspicacia de muchos investigadores y de muchos que han sugerido que la vacuna fue creada para crear una población que tenga dependencia farmacológica, y también, la otra que es mucho más grave, que se haya podido diezmar a la población mundial. Vaya idea descabellada, pero que ahora es preferible verlo en ciencia ficción y pensar que por ahí están las realidades en el mundo. En definitiva, amigos, señoras, señores, hay una realidad, y es que el mundo, después
de la pandemia y después de las vacunas ya no es el mismo que antes. En todo sentido. La palabrita aislarse quedó en el ser humano, quedó en la sociedad. Ya no es la misma. Ya es, en realidad, más aislada. Y no me refiero solo al hecho de que ya las reuniones sociales ya son menores, sino que además de la inseguridad en el mundo y del Ecuador, pues, ¿qué podemos decir más de lo que oímos todos los días en noticias? Puede tener su incidencia, pero yo he hecho una encuesta en muchas personas de diferentes estratos económicos, exclusivamente, así puedo encontrar la diferencia, no hay ninguna otra, en que el factor común denominador es eso. El ser humano quedó con miedo, quedó con el temor, quedó con esa sensación de que en su organismo no hay salud. Y si algo que ofrecían las entidades internacionales, gubernamentales, organizaciones mundiales de la salud, antes en los 90, antes del famoso año 2000, siglo XXI, se hablaba de salud para todos en el año 2000. Ya en 1990 se dejó de decir esa frase, para ahora tener un presidente de Estados Unidos que se retiró de esa organización. La finalidad, amigos, al fin y al cabo de este programa, es que puedan saber o comunicar a personas que no saben de qué sufren, saber que mucho de ello puede tener su explicación desde el punto de vista bioeléctrico, pensando acaso en los que manifiestan no existen los tales hilitos o óxido de grafeno, cómo pueden lograr equilibrar su organismo, no tratando los síntomas, sino tratando al organismo en lo que se llama el chi, su energía vital. Eso es lo que he hecho y he podido ver en la gran mayoría de pacientes cómo su organismo logra, sin tener una explicación de cómo, según ellos, sentirse mejor. Y sentirse mejor luego de lo que sucede. En acupuntura hay un estímulo en un punto de acupuntura que es como un rayo que se da en una zona del cuerpo y que es el chi. Ese rayo, esa energía vital que se mueve y produce reacciones bioquímicas en 2 centésimas de segundo. Es como, dicho en un ejemplo vulgar, es como en una casa poder conocer en la caja de fusibles de Break, a quien le guste oírlo así, saber qué fusible está mal, tocarlo y sentir que salta chispas. Si al saltar chispas se arregla ese fusible, el sistema eléctrico de la casa va a ordenarse. Eso es lo que hace la acupuntura, incluso en estas supuestas patologías que son ciertas en el organismo que las vive y las sufre. Que tengan un lindo fin de semana. De medicina y acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Noti Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.